Que seas tú en medio de nosotros, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que a tu pueblo, Señor, tú fortalezcas la fe, Señor, que tú le has dado. Que a tu iglesia, Señor, la reconfortes, la animes a través del estudio de esta carta a los tesalonicenses, Señor. Y que, Señor, aquellos que aún no te conocen puedan venir a la fe y al arrepentimiento. En Cristo Jesús, Señor, oramos, entendiendo, Señor, que nos acercamos a ti no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y también, Señor, confiados en que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Así que, Señor, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes aquí tienen vehículo? Vehículos, sí. ¿Y quiénes han usado GPS usualmente para llegar a un lugar? Yo particularmente me he vuelto como que cada vez que voy a un lugar nuevo que tengo que ir, no sé, a una cita médica y yo no sé dónde queda eso, busco la dirección, incluso voy a Google Maps y veo hasta la satelital para ver la foto y el lugar cómo es. Y ya como que sé para dónde voy cuando ya arranco al día siguiente para ese lugar. Yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a ver en estas dos cartas de Tesalonicenses, que espero que podamos verla en esta clase, las dos cartas, es justo eso. Pablo va a mostrarnos como que hacia dónde vamos nosotros para poder nosotros ir tranquilos hacia ese lugar. No quiere decir que en el camino, en mi caso, por ejemplo, cuando salgo, no quiere decir que no encuentre trancones, que tal vez haya un accidente, que incluso alguien me cometa un accidente. No quiere decir que no hayan dificultades, pero por lo menos ya sé hacia dónde voy, estoy tranquilo y no estoy perdido. Cuando no había ni GPS ni nada de eso, uno iba como mirando para ver por dónde es que era y a veces uno se perdía, pero creo que eso nos ayuda a llegar ahí. Y Pablo nos está presentando justo eso, hacia dónde va la iglesia de forma segura, hacia dónde va avanzando y la iglesia en medio de ese avance, de ese caminar hacia ese día final, enfrenta dificultades. Pero saber hacia dónde va le va a animar y le va a ayudar a seguir avanzando en el camino hasta llegar a la meta. Entonces vamos a estar viendo esta carta que creo que nos va a servir de mucho mientras caminamos en este peregrinaje en el Señor. Creo que nos va a animar, va a ser de mucho estímulo para nuestra fe. Y bueno, espero que sea de bendición para todos poder estudiar estas cartas. Ustedes tienen en la guía que tienen en la plataforma alguna información que yo voy a omitir aquí en las clases, como la ciudad, las características de la ciudad y esas cosas que son descritas ahí en la guía, para entrar como en la información que hoy puede ser apropiada para aprovechar el tiempo. Entonces, claramente nosotros vemos que estas cartas son escritas por el apóstol Pablo. Ambas cartas, desde el capítulo 1, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:18 dice, tenía muchas ganas de visitaros de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Entonces estamos viendo que la autoría es muy clara aquí. ¿Quién es el que está escribiendo a esta iglesia? Claramente es el apóstol Pablo. Y si usted va a Hechos capítulo 16, 17 y 18, se va a dar cuenta de la historia de cómo surgió esta iglesia en esta ciudad de Tesalónica. En el segundo viaje misionero de Pablo, él llega allí después de haber pasado por Filipos y otras ciudades, incluso llega siendo como maltratado y perseguido, y llega a este lugar y predica el evangelio y muy rápidamente se levanta ahí una iglesia. Pero Pablo no tiene la oportunidad de quedarse mucho tiempo con ellos, sino que muy rápidamente él tiene que seguir adelante. Algunos dicen que debido a esa prisa con la que él estuvo y que no tuvo la oportunidad como de edificarlos bien, Pablo debió escribirle estas cartas para ayudarle a aclarar a ellos algunas situaciones. Y se va a dar cuenta usted también, si lee esos pasajes de Hechos, de que incluso hay algo muy similar en lo que vemos en esta carta, porque en ese momento Pablo envía a Timoteo y a Silas a que se queden allí, en esa ciudad, mientras él sigue avanzando, porque lo venían como persiguiendo. Y eso se menciona en estas cartas. Entonces, esa es la audiencia que vamos a tener. Seguramente algunos judíos que se convirtieron, pero en gran medida esta iglesia estaba compuesta por gentiles. Y por eso yo voy a pasar muy rápidamente a alguna información. Yo les dije que voy a pasar muy rápidamente, usted tiene información en la guía. Solamente quisiera contarles esto. La iglesia o Tesalónica era la más importante ciudad porque era como un centro comercial de la provincia se me acaba de olvidar, de Macedonia.
de Macedonia. Era uno de los centros más importantes de Roma, del Imperio Romano. Y claramente nosotros podemos ver ahí el milagro del Señor, porque es la ciudad como centro de toda esa provincia y la va a usar el Espíritu Santo, lógicamente, para a partir de allí llegar a otras ciudades. Fíjense que se habla también en las cartas de Acaya y otros lugares de ahí mismo, de ese sector de lo que era Macedonia. Entonces yo quería simplemente mencionar eso. Con eso creo que usted ya tiene un poquito de contexto de lo que es la ciudad y de la iglesia como tal, porque quisiera hacer un poco más de énfasis en estos dos puntos que usted también tiene en la guía, que es cuál es el tema y el propósito, por lo menos de esta primera carta. En cuanto al tema, vamos a ver que compartimos el mismo tema en las dos cartas. Ahora, si usted va a algunos comentarios, algunos libros que comenten acerca de estas dos cartas, se va a encontrar en que en realidad vemos distintos temas abordados en estas dos cartas. Y no es fácil como establecer uno. Pero claramente podemos ver de que hay algo en lo que insiste Pablo primeramente en abordar en la primera carta y luego en corregir en la segunda carta, porque parece que había todavía confusión en cuanto a ese tema, y es la segunda venida del Señor. Quiero aclarar algo aquí como modo de paréntesis. El libro no tiene como propósito darnos una explicación escatológica acerca del evento de la segunda venida del Señor, y no es su énfasis como tal, la segunda venida del Señor, sino que Pablo lo va a usar como un fundamento importante para la iglesia para que pueda seguir caminando con fidelidad mientras el Señor regresa. ¿Sí me hice entender allí? Entonces no es como darnos todos los detalles de la segunda venida del Señor. Creo que Pablo va a usar la venida del Señor para motivar a la iglesia a que se mantengan fieles, a que se mantengan buscando la obediencia y la gloria de Cristo mientras Él vuelve. Así que por eso aquí tenemos como tema la vida cristiana a la luz de la segunda venida de Cristo. Entonces, fíjense que en cuanto al propósito, sí vamos a ver dos cosas distintas en la primera y segunda carta. Por lo menos en esta primera carta, el propósito, creemos, es que es enseñarle a los creyentes que la perfecta obra de Cristo y su segunda venida o su venida futura deben moldear la forma en que viven en el presente. La segunda venida de Cristo debería moldear la forma en que vivimos. Eso es lo que intenta Pablo hacer cuando menciona en estas dos cartas la venida del Señor, pero más específicamente en esta primera carta. Ahora, en esta primera carta hay algo particular, y es que nosotros vamos a ver a Pablo no solamente hablándoles de la segunda venida, es decir, no solamente los hace mirar hacia el futuro, sino que los hace mirar también hacia atrás, porque les habla de esa obra de Cristo hecha a su favor, de lo que Cristo hizo para salvarlos. Se dice que Dios los eligió, de que Dios los llamó. Habla de cómo esa salvación llegó a ellos por medio del poder del Espíritu cuando les predicaron el Evangelio. Entonces Pablo no solamente usa el evento futuro de la venida del Señor, sino lo que ya Jesús hizo. Y que al ellos estar en Cristo y tener esa promesa del día que Él vuelva, ellos deberían en este momento caminar con fidelidad, a pesar de que esta iglesia era una iglesia que estaba viviendo en persecución, en opresión, enfrentando dificultades por causa del imperio de la época. Entonces era una iglesia sufrida, perseguida. Al mismo tiempo también algunos dicen de que es la iglesia más elogiada dentro del Nuevo Testamento. Es decir, como que es la que se presenta siempre como ejemplo, como iglesia, como tal. Pero al mismo tiempo es la iglesia que se muestra como la iglesia sufrida. Entonces yo creo que Pablo nuevamente está intentando, a la luz de esas verdades, ustedes han sido salvados por Cristo y Él un día volverá, de modo que aunque ustedes mientras Él vuelve están enfrentando dificultades, pero eso no es razones para que ustedes no sean fieles, sino Él los llama una y otra vez a que vivan una vida de santidad. Y en ambas cartas vamos a ver formas prácticas en que Él les está diciendo, vivan así, vivan así, vivan así. Entonces, por eso ahorita les usaba la ilustración de cuando ya nosotros tenemos la seguridad de a dónde vamos, vamos como más tranquilos. Si sabemos el camino, si sabemos el destino, vamos con más tranquilidad a cuando no sabemos para dónde van. Si ustedes se lo llevan, le dicen, vamos, pero ¿para dónde vamos? No, yo no sé, yo te voy a llevar, y usted no sabe, usted va en el camino preguntando, ¿para dónde me llevas? Como los niños, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Quieren saber para dónde estar seguro. Y nosotros tenemos la seguridad de a dónde vamos y cómo eso va a suceder. Entonces, quiero mostrarles, seguido de esto, la vista panorámica del libro,
Pero antes de eso, yo quisiera leerles lo que comenta la Biblia de la Reforma acerca de esta carta, o una porcioncita de lo que dice acerca de esta carta. Dice lo siguiente, y dice, como los que han sido rescatados por Dios y han recibido la salvación en Cristo, los creyentes deben aprender a andar y agradar a Dios más y más. Como dice el capítulo 4, versículo 1. Él nos ha llamado a impureza. Él no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Ese llamado conlleva guardar los mandamientos. Los mandamientos de Dios vienen por la autoridad del Señor Jesús. Y Pablo les advierte a que no apaguen el espíritu en el capítulo 5, versículo 19. Por lo tanto, la obediencia cristiana tiene una forma distintivamente trinitaria. Una de las cosas asombrosas de esta carta es que vamos a ver la mención en esa salvación y en esa obra del Señor, de Dios, del Espíritu Santo y también del Hijo. Y dice, el cristiano debe vivir en totalidad de su vida confiando y anhelando el regreso de Cristo al fin del tiempo. Tanto la obra completa de Cristo, es decir, lo que Cristo ya hizo, como su retorno futuro, dan forma y dirección a la vida del cristiano en el presente. Miren lo que él dice, que es muy similar a lo que estamos proponiendo en esta mañana acerca de el propósito de esta carta. Yo creo que con esto ya tenemos una idea más o menos de lo que queremos presentar con la carta. Y ahora quiero mostrarles como modo macro lo que podemos encontrar en la carta. Entonces, nosotros vamos a ver dentro de la carta, primeramente como una introducción, y eso va en el capítulo 1, versículos 1 al 10. Luego vamos a ver que Pablo también habla acerca de su ministerio. Pablo defiende su ministerio porque parece que algunos están tratando como de desacreditarlo para lógicamente desacreditar su mensaje. Luego vemos algunas instrucciones acerca de la vida cristiana y al final tenemos una despedida de bendición como es particular en las cartas de Pablo. Ahora, ¿qué encontramos en la primera parte? Encontramos el saludo de Pablo como es usual en él y en las cartas de la época. Y ahorita vamos a ver un poquito en cuanto a lo que Pablo agradece a Dios por causa de los creyentes de Tesalónica. Vamos a tratar de ver cómo allí eran las características de esta iglesia, por qué era conocida esta iglesia. No solamente porque Pablo los amaba, sino porque la gente veía esto en ellos. Pablo está escribiendo, de hecho, esta carta a la luz de un reporte que recibe de Timoteo luego de haberlos visitado. Y estas cosas las está exaltando aquí. Y creo que es importante que nosotros podamos apreciarlo ahorita, lo vamos a revisar. Y luego vamos a ver, en cuanto al ministerio de Pablo, algunas características también que creo que valen la pena hoy considerarlos. Como el testimonio de lo que ha hecho Pablo como ministerio. Y él va a hablar de la motivación de su ministerio. Vamos a ver la respuesta de los hermanos al ministerio. El reporte de Timoteo que recibió Pablo. Y usualmente vamos a ver en esta carta como que hay tres momentos de oración. Al inicio, como que luego de que él habla de su ministerio, y al final nuevamente encontramos una oración, que es donde encontramos la bendición final, saludo e instrucciones finales. Entonces con esto quisiera ya abordar algunos versículos particulares de esta carta. Recuerden, hermano, que si usted tiene alguna pregunta, le agradecería que pudiese levantar su mano para que pudiéramos pasar al micrófono. O si quiere también hacer algún comentario, ojalá que sea pertinente a la clase y al tema que estamos abordando y que no sea de otra cosa que no sea lo que estamos aquí estudiando. Entonces, vamos a entrar en esa primera parte que veíamos ahorita en la vista panorámica, que es esa introducción, el saludo y la gratitud a Dios por estos creyentes de Tesalónica. Entonces, versículos 2 al 3 del capítulo 1 dicen lo siguiente. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, miren lo que dice Pablo, présteme atención. Pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que esta partecita que vamos a estar viendo en la introducción de la carta, le pudiéramos prestar atención a dos cosas.
por un lado, a Pablo como apóstol, como creyente también, y luego a esa iglesia y sus características. En el caso de Pablo, yo creo que es importante que nosotros podamos apreciar que Pablo no solamente es aquel plantador de iglesias, aquel misionero famoso, aquel ministro comprometido y fiel al Señor, abnegado, sacrificado por querer ver que el reino de los cielos avance, sino que también es un creyente. Y yo creo que una de las características del creyente la vemos aquí en Pablo en el sentido en el que Pablo es sensible a ver la obra de Dios en otros. Pablo está viendo a una iglesia y está viendo sus cualidades. Él es fácil de ver la obra del Espíritu Santo en ellos. No es alguien que está como celoso de ver las cualidades, los dones, las capacidades, las cosas que Dios está haciendo en otros y a través de ellos, sino que para él es algo muy fácil de ver y de dar gracias a Dios por eso que está viendo en otros. Digo esto para que podamos nosotros quizás considerar cuánto de nosotros realmente estamos viviendo de esa forma, viendo a nuestros hermanos y viendo la obra de Dios en ellos y agradeciendo y no como atacando lo que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos. Y Pablo aquí dice, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo no está diciendo, mírenlo, todo lo hacen nada más para que lo vean. Algún día se van a dar cuenta de quién es y de lo que hace. Es un mentiroso, es una mentirosa. No, Pablo está diciendo doy gracias a Dios y pienso en lo que Él está haciendo a través de ustedes y doy gracias a Él. Entonces Él no está como celoso. Él no está como queriendo ponerle la zancada ahí para que se caigan y ahora que lo vean a Él. Él está elogiando a esta iglesia. Y fíjense, ahora quiero que vean también la iglesia. Dice que esta iglesia es conocida por las acciones de amor que realizan, por esa constante esperanza que tienen en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense que yo les dije que vamos a ver como esa obra trinitaria, pero también vamos a ver como mirando hacia atrás en lo que Cristo hizo y aquí está hablando a causa de esa esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo y eso no queda ahí. Sigue diciendo lo siguiente. Dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. ¿Cuándo los eligió Dios? Cuando fue y le predicaron el evangelio allá en Tesalónica, que dice Efesios, que los eligió cuando, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso le digo que Pablo no solamente los hace mirar hacia el frente, al futuro, sino que primero les hace echar una mirada hacia atrás. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son el pueblo que Dios eligió. Ustedes fueron elegidos por Dios. Dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, es decir, recuerden que ustedes hoy son lo que son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque un día les llevamos la buena noticia, es decir, un día fuimos y le predicamos el evangelio y él dice, no fue solo con palabras, sino también con poder. Porque ¿quién? El Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Estas son el cumplimiento de las palabras de lo que dice Juan, capítulo 16, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y él está diciendo, ese Espíritu Santo vino y a ustedes los convenció del Evangelio. Y dice, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar de qué cosa, del gran sufrimiento que les trajo. Entonces fíjense que ya aquí se empieza como a poner sobre la mesa la situación que está viviendo esta iglesia. Porque yo creo que Pablo pretende animar a esa iglesia a que sigan mirando al frente, a que sigan mirando lo que les espera, a pesar de que cuando conocieron al Señor y todavía, de hecho, cada vez más, ellos siguen enfrentando opresión, oposición y están enfrentando a causa de esos sufrimientos. Entonces Él les dice, ustedes recibieron con alegría a pesar del sufrimiento que en ese momento experimentaron, pero de hecho esta iglesia todavía es una iglesia que vive bajo esa opresión. Y dice, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Hermanos, yo creo que aquí hay varias cosas que deberíamos nosotros considerar. Definitivamente la Escritura nos habla a nosotros que Dios es quien elige.
Su pueblo es elegido por Él antes de la fundación del mundo. Es una doctrina, una enseñanza que nosotros no podemos tapar. Por mucho que querramos en la palabra de Dios, una y otra vez se nos dice, Él elige. Él es quien decide a quién salvar. No se trata del que corre, ni del que haga más esfuerzo, sino del que Él tenga misericordia. Esa es su decisión y no nos corresponde a nosotros decidir quién. Y claramente cuando Él ha elegido a alguien, en algún momento el Espíritu Santo va a obrar con su poder y va a transformar su corazón. Ni la elección ni la obra en el corazón es obra de nosotros. Es obra del Señor que manifiesta su gracia y su misericordia. Y si hoy nosotros somos parte de su pueblo, necesitamos también apreciar lo que Pablo está haciendo y es recordar eso y ser conscientes de eso. Si estamos en Cristo, no es obra de nosotros, es obra de Dios. Y esto va a ser importante en el argumento de la carta, hermanos. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios que tuvo el poder para salvarlos, para cambiar su corazón, es lo que va a decir Pablo, es el mismo que tiene el poder para resucitarlos y un día los llevará a su presencia para siempre. Y ese va a ser el ánimo de esta carta. Entonces, quiero resaltar también que por otro lado, la Escritura no nos oculta a nosotros, sino que nos pone en manifiesto que la iglesia enfrentará sufrimiento. ¿Hay iglesia aquí que levante la mano? ¿Quiénes son iglesias? ¿Hay alguno que haya sufrido siendo creyente? Y si no lo ha vivido, lo van a vivir. Y no estoy hablando del sufrimiento por el dolor que causa una uña que no le cortaron bien, por el uñero. Estoy hablando del sufrimiento que nosotros vivimos por el hecho de ser cristianos, por nuestra fe. Y eso lo vivimos de distintas formas. En distintas épocas es diferente unas a otras y también a veces en los lugares es diferente un lugar a otro. Nosotros no vivimos la situación que viven los creyentes en China, por ejemplo, pero seguramente aquí estamos viviendo también persecución y oposición, pero quizás no al mismo nivel, pero quizás sí vivimos el ataque del mundo, tal vez a través de las redes sociales, a través de las leyes, en cuanto a la familia, no sé. Y son cosas que van a traer sufrimiento a nuestra vida. O a veces, simplemente algún compañero o un jefe de trabajo que va a querer oponerse a nosotros, algún familiar por nuestra fe, y vamos a enfrentar el sufrimiento. Y es importante considerar que la Escritura no oculta que vamos a sufrir, sino que lo pone en manifiesto. Pero más allá de eso, hay algo que a mí particularmente no me gusta, y es que el Señor nos llama a sufrir. Aquí dice, a pesar del gran sufrimiento que les trajo, y de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Varias veces en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice algo que a mí no me gusta, y es que aquellos que creen están llamados no solamente a recibir la gloria de Cristo, sino a padecer con Él. Y es chévere cuando se nos habla de las riquezas de la gloria venidera, que lo va aquí a mencionar Pablo, pero para mí es un poquito difícil cuando él dice que tenemos que padecer juntamente con Él. Y ese padecer es claro en la palabra de Dios. Los creyentes vamos a sufrir. Pero aquí es donde cobra sentido lo que estás tratando de hacer Pablo, de recordarles quiénes son, lo que han recibido, lo que Dios ha hecho y también lo que Dios hará. Eso le da sentido porque si vamos a sufrir y tenemos nosotros la vista en aquello hacia donde vamos caminando, hacia donde el Señor nos está llevando y cuál es la meta, el lugar a donde vamos, lo que vamos a vivir allá, será llevadero el sufrimiento aquí, porque ningún sufrimiento aquí se va a comparar con la gloria venidera. Entonces aquí le da sentido a lo que Pablo va a argumentar. Y no basta con eso, Pablo sigue elogiando a esta iglesia, dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios y no hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias, ¿qué cosa? La venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces fíjense que Pablo
para mí es una lucha como en qué cosa yo a usted le hablo aquí. Porque estamos viendo las características de esta iglesia, ¿verdad? Ya vimos algunas. Su esperanza, sus acciones de amor, pero ahora se nos dice esa fe que ellos tienen, esa expectativa que también tienen de que un día el Señor volverá. Pero también es evidente en lo que exalta aquí Pablo, en que era una iglesia comprometida con la misión. Ahora, fíjense todos estos elogios, y por eso algunos dicen de que era la iglesia ejemplar de la época, al parecer. La iglesia ejemplo, una iglesia bendecida de alguna forma, porque era reconocida por todo eso que ellos mantenían esa esperanza, pero también lo que hacían. Y esas acciones de amor no solamente, no nos explica Pablo cómo eran, si era que era una iglesia que trabajaba mucho con las comunidades vulnerables, si era una iglesia generosa que ayudaba al necesitado, pero por lo menos sí nos dice algo que nos deja ver cuáles eran esas acciones de amor. Y dice aquí que ellos se han comprometido, no dejan de hablar de la palabra del Señor y de su evangelio, porque dice que aún más allá de esas provincias cercanas a ellos, que eran Acaya y de Macedonia, dice, ellos han llevado el evangelio. Es decir, esta era una iglesia comprometida con las misiones. De alguna forma, y Pablo no nos explica cómo, pero era una iglesia comprometida con el evangelismo y con las misiones. Porque ha dado a conocer la buena noticia mucho más allá. Ahora, dentro de las características buenas, Pablo nos ha dicho que era una iglesia que estaba viviendo ¿qué cosa? Sufrimiento. Fíjense lo interesante de esta carta. Una iglesia en sufrimiento, pero una iglesia con qué característica. Es decir, Pablo nos está diciendo a través de esta carta, sufrir no descarta de nosotros nuestro llamado como creyente a vivir en la esperanza que tenemos en Cristo, en una fe evidente, en acciones de amor, pero también en fidelidad en la obra misionera a la cual hemos sido llamados, que es llevar el Evangelio, proclamar el Evangelio, plantar iglesias para que más personas puedan venir a los pies del Señor. Entonces es tremendo ver que esta iglesia no se excusaba en su sufrimiento para decir, pero ¿cómo vamos a ir nosotros a llevar el Evangelio si yo necesito que me alienten, que me animen? No, era una iglesia que estaba viviendo el Evangelio en ese sentido, a pesar de la persecución y compartiendo el mensaje del Señor. Porque esta iglesia de alguna forma vivía con expectativa de que el Señor un día volverá y que el Señor pronto volverá seguramente. Entonces, para mí es como un ejemplo a esta iglesia, de alguna forma. Sin embargo, necesita que Pablo les recuerde estas cosas para que sigan ellos allí y no solamente sigan haciendo estas cosas, sino que sigan creciendo en fidelidad a Dios. Y Pablo también está preocupado para que este sufrimiento a ellos no los haga menguar en estas cosas, porque él va a tratar de animarlos a que perseveren y sigan creciendo más en santidad, a pesar de todas estas cosas que ellos están evidenciando. Y luego dice, capítulo 2, que ya aquí entramos en la otra sección que vimos en la vista macro, que es el ministerio de Pablo. Y esto parece ser que es una respuesta de Pablo ante quizás algunas acusaciones en medio de la iglesia que al parecer se estaban levantando contra él. Y Pablo va a tratar como que de defender su ministerio. Y yo creo que Pablo no está pensando a la hora de defender su ministerio en esta carta en su nombre. Yo creo que él está pensando en un nombre mayor, que es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver eso, cómo luce en esas palabras de Pablo. Él dice, ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Entonces fíjense que no está diciendo, están hablando de mí, de Pablo. ¿Acaso no saben todo lo que yo soy, todo lo que yo sé? ¿Cómo es posible que vengan a hablar mal de mi nombre? No. Fíjense qué está haciendo él, diciendo, nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Quiero que miren es el testimonio más bien de lo que Dios ha hecho a través de nosotros, porque él dice, ¿qué nos pasó en Filipos? Sufrimos. Y sufrimos para ir a verlos a ustedes. Dice, aún así nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Entonces fíjense qué está diciendo él. Lo que ustedes están haciendo es lo mismo que yo hice. ¿Se acuerdan que él ahorita les dijo, ustedes me han imitado a mí y han imitado al Señor?
porque ese sufrimiento justo ha sido el costo de poder llevar a cabo la voluntad del Señor, y es que el Evangelio siga avanzando. Y dice Pablo, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Yo creo que por eso les decía ahorita que vale la pena para nosotros hoy considerar las palabras con las cuales Pablo está defendiendo su ministerio. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Fíjense que le está diciendo, ¿nosotros qué somos? Simplemente mensajeros, que lo que tratamos fue de ser fieles a pesar del sufrimiento que eso nos estaba costando. Y él dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Entonces fíjense que yo les digo, Pablo no está defendiendo su nombre. Él está defendiendo es el ministerio que le fue dado. Y de hecho le está reconociendo, esto es algo que me dieron. Y yo lo que estoy haciendo es un buen administrador de esto que no es mío. Y eso quiero recordárselos a ustedes. Y él dice, solamente él examina intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y termina diciendo él después de esto, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Por eso les digo, Pablo no está pensando en su nombre, porque él aquí aclara, es que yo no estoy buscando que ustedes me miren a mí y me elogien a mí, por eso tampoco los elogio a ustedes. Yo estoy buscando deshacer la voluntad de Dios, porque ese es mi propósito. La gloria de Dios, no mi gloria. Agradar a Dios, no a ustedes ni a los hombres. Entonces fíjense que yo creo que nosotros necesitamos, hermanos, considerar estas palabras de Pablo, porque yo creo que este testimonio no tiene que ver solamente con Pablo. Principalmente tiene que ver con aquellos que Dios llama a ejercer el liderazgo quizás en medio de las iglesias, pero yo creo que también tiene que ver con todo creyente. Porque todos nosotros hacemos parte de esta labor de llevar el evangelio. Ninguno de nosotros debería estar haciendo las cosas por el beneficio que nos puede traer. Porque Pablo está diciendo, esto no me trajo a mí ningún beneficio. Trajo un beneficio para ustedes. Entonces, principalmente los líderes deberían considerar el testimonio de Pablo, porque esta es la forma en que nosotros deberíamos ministrar por el bien de las ovejas, por el bien de la iglesia del Señor, por el bien de aquellos que escuchan el mensaje, no por un beneficio para nosotros. Pero eso no es un principio que aplica solamente para el liderazgo, aplica para todos nosotros, porque yo creo que hay líderes que se aprovechan de las iglesias y de las ovejas, pero yo creo que también hay ovejas que se aprovechan de la iglesia y de los líderes, porque están buscando usualmente es el beneficio de los hermanos. Estamos a veces haciendo cosas para que nos den otras. Y a veces buscamos hablar de ciertas cosas para que la gente piense en nosotros y nos dé cosas. Entonces, principalmente creo que los líderes necesitamos prestarle atención a esto, pero no solo los líderes, la iglesia también. Y yo quisiera que se preguntaran ustedes, ¿están realmente, ustedes pueden ver este testimonio del ministerio de Pablo y decir, así es como yo sirvo, así es como yo doy mi vida por el Señor, así es como yo hago las cosas diariamente en mi casa, con mis hijos, con mi cónyuge, con mi esposo, mi esposa, con mis tíos, con mis papás, así es como yo hago las cosas cuando sirvo, o estoy buscando beneficios? Pablo está diciendo, no busco beneficios ni de que hablen de mí bien, ni de mi nombre, no. No busco beneficios que me den ustedes. Realmente yo busco es agradar a Dios. Y mientras agrado a Dios, estoy buscando hacerles un bien a ustedes. Y eso trae sufrimiento. Y eso trae sufrimiento, lo que dice Pablo. Y él sigue diciendo, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien fuimos como una madre que alimenta y cuida de sus propios hijos. Fíjense que una de las cosas que va a hacer Pablo a la hora de hablar de su ministerio con ellos, y creo que es lo que vemos con cualquier iglesia que Pablo ministró, él no está diciendo que yo fui aquí como que, uy, Pablo, que se te fue un desliz ahí, ¿qué pasó? Porque estás hablando que fuiste una madre. No, él está hablando de su corazón dado a ellos, su amor por ellos. Es como el de una madre por su hijo o por sus hijos.
Miren lo que él dice, los amamos tanto que no solo presentamos la buena noticia de Dios, es decir, no solamente le predicamos el Evangelio, sino que también abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Mientras le predicamos la buena noticia de Dios, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos a que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte de su reino y gloria. Fíjense lo que yo les decía. Pablo no está usando el Evangelio considerando lo que Dios ya hizo por ellos y lo que Él hará cuando vuelva. No está simplemente trayendo la teología allí, sino que está usando estas cosas para decirles vivan de una forma digna, a pesar del sufrimiento que ustedes están llevando. Y por eso también Él trae el testimonio de su ministerio, para decirles de cómo Él se ha entregado por ellos, cómo Él ha ministrado sus vidas con amor, con tanto amor que ha sido como una madre, como un padre dado a ellos, que ha abierto su propia vida a ellos, con el fin de que ellos sigan caminando con el Señor, de que crean en el Señor. Pero Él usa este testimonio para decirles, así que les animamos, les alentamos a ustedes a que lleven una vida digna. Es decir, ¿cómo sería una vida digna luego de haberles él dicho, miren cómo yo he sido como ministro? Yo creo que le está diciendo, como dijo también en otra carta, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces Pablo está usando estas palabras para defender su ministerio, diciendo, este ministerio soy un mensajero, soy un siervo de Dios por un lado, pero ustedes también deberían ser así. Están sufriendo, recuerden lo que yo sufrí, pero ese sufrimiento no debe opacar su fidelidad a Dios. Ustedes deberían pensar en cómo vivir cada vez más agradando a Dios, llevando esa vida digna. ¿Por qué? Porque Él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. Entonces fíjense una vez más, yo quiero traer ese argumento. Nosotros miramos hacia atrás lo que Cristo ha hecho, lo que somos hoy por lo que Él hizo. Pero también necesitamos mirar hacia adelante para saber hacia dónde vamos. Todo eso, ¿quién lo garantiza? Él mismo. De mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Recordar de que necesitamos ser fieles o debemos ser fieles en respuesta a eso, mientras le esperamos. Y eso va a traer sufrimiento, pero ese sufrimiento debería frenar nuestra fidelidad a Dios. Y esa búsqueda de esa fidelidad debería ser algo que buscamos en un momento y ya, o algo que deberíamos estar buscando constantemente, diariamente, diariamente. ¿Cuántas veces usted ha perdido de vista la venida del Señor? Yo usualmente me olvido de eso. Tengo que ser honesto con ustedes. Yo necesito ser más consciente de que Él volverá. Y como dice en otro pasaje, que vendrá pronto. A veces perdemos la expectativa de que el Señor vendrá. Nos distraemos y miramos a veces las situaciones difíciles aquí y estamos preocupados más por cómo solucionamos eso. Eso no quiere decir que hay un llamado a la negligencia, no, porque de hecho estas dos cartas nos van a llamar a la diligencia. Pero en medio de esa diligencia debemos ser conscientes, tenemos que mirar allá, hacia el futuro más lejano. ¿Se acuerdan las palabras del Señor que dicen, no se preocupen por el mañana, qué comerán, qué beberán? ¿Es un llamado a la pereza y a la dejadez? No, yo creo que el Señor Jesucristo allí nos está diciendo es, deja de tener la vista tan corta, porque estamos mirando es aquí mismito al mañana, y Él quiere que miremos es allá, al final de todo. El final de la película, la escena final, la cual nosotros conocemos. Y es que ese reino como está aquí y esa gloria la vamos a recibir de forma completa, perfecta. Pero la vamos a recibir ¿cuándo? El día que Él vuelva. El día que Él regrese. Pero bueno, volviendo aquí a Pablo, yo quisiera resaltar una vez más en cuanto al ministerio de Pablo, ese liderazgo amoroso. Pablo no era un líder impositivo, autoritativo, era un líder amoroso, que cuando tenía que defender la verdad con ahínco, él la defendía como lo hizo incluso contra Pedro.
Cuando Pedro estuvo un poco hipócrita allí, que muestra Hechos y Gálatas, él tuvo que llegar y decir, Pedro, no, no es así. Pero era un hombre amoroso con aquellos a los cuales él estaba edificando, abnegado, dispuesto a sufrir incluso por ellos, para bendecirles. Un hombre sabio que entiende los procesos de su gente y por eso sabe qué necesitan ellos y a dónde él necesita abordarles, qué necesita enseñarles para que ellos perseveren. Entonces Pablo no está simplemente aquí imponiendo una carga en ellos, sino que les está animando y les está mostrando cómo esa carga también él va llevándola junto con ellos. Él va viviendo esas dificultades con ellos. Y claramente Pablo hace énfasis en siempre mirar el evangelio, pero que ese evangelio se vuelva práctico en nuestra vida diaria. No se quede siempre en el ya, me salvó el Señor y listo, sino ese evangelio tiene implicaciones. Y esas implicaciones son, debemos responder en obediencia, en santidad, cada día más para la gloria del Señor. Sigue diciendo él, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Entonces fíjense que una vez más, Pablo no está diciendo, ustedes están en pecado porque están sufriendo. Algo hicieron, arrepiéntanse. ¿Qué está diciendo él? Ustedes han sufrido por causa de ser fieles al Señor. Y él no está diciendo cómo evaden ese sufrimiento. No, el que dice más bien es cómo ustedes tienen que perseverar en medio de ese sufrimiento. De hecho, Pablo no está diciendo tranquilos, tranquilos. Si ustedes hacen esto, ya los van a dejar quietos y se evitan ese sufrimiento. Que es la manera en que a veces actuamos nosotros. ¿Cómo evitamos el sufrimiento? No, ¿para qué lo va a predicar el evangelio? Me va a decir un montón de cosas y me va a decir que los cristianos son esto y aquello. ¿Para qué le predico? Yo sé cómo es él, yo sé cómo es ella. Bueno, que nos digan lo que nos tengan que decir. Y si nos tienen que dejar de hablar, que nos dejen de hablar. Si se van a alejar de nosotros, que se alejen, pero vamos a predicarles el evangelio. Eso es lo que en otras palabras dice Pablo. No está diciendo evita, no les hables del evangelio, quédense calladitos. No, él está diciendo ustedes han sufrido por causa del evangelio, pero no les dice eviten eso. Más bien él les está llamando a que perseveren en ese sufrimiento que tiene una buena causa, a fin de cuentas. Y es, ustedes están agradando a Dios, no a los hombres. Voy a dejar otra pregunta en el aire. ¿A quién estamos agradando? ¿A los hombres o a Dios? ¿Estamos evitando el sufrimiento o estamos dispuestos a sufrir por causa de agradar a Dios? ¿Cómo estamos viviendo? Pablo no dice eviten eso. Él exalta que nosotros suframos, porque nuevamente, a mí particularmente no me gusta, y lo he venido aprendiendo últimamente, que el Señor nos llama a padecer junto con Él. Y yo digo, ay, Dios mío, no solamente experimentaré la gloria, experimentaré también padecimientos por causa de la fe en Él. Pero son necesarios esos sufrimientos. Ahora, fíjense que es interesante de que Pablo dice, ustedes están sufriendo a causa de sus compatriotas, de sus hermanos, quizás de su familia, de aquellos que son cercanos a ustedes, pero eso también lo vivió la iglesia en Judea. Y yo creo que es interesante esto, porque Pablo no está diciéndolo así, pero yo lo veo así, como que eso es algo que va a vivir toda iglesia. Eso no es algo solamente de ustedes, eso es algo que viven también las demás iglesias. Y que vamos a sufrir y nos van a hacer sufrir incluso aquellos que son cercanos a nosotros por causa del Señor. Vamos a enfrentar esa persecución. Si no enfrentamos persecución, yo creo que no somos iglesia. ¿Qué evangelio está en nosotros si nosotros no enfrentamos eso? Este es un mundo caído y naturalmente va a oponerse a Dios, a su plan y a su pueblo. Y si nosotros somos su pueblo, estamos con bastante enemigos en medio de este mundo, porque este mundo es caído. Entonces no es nuevo esto. Esto le da sentido a todo lo que usted ha estudiado desde Génesis hasta acá. Este es un mundo caído y se va a oponer a Dios, a su plan y a su pueblo. Y miren lo que él sigue diciendo. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más,
decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atraviesan. Voy a repetirlo, para que los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atraviesan. ¿Cuántos le ha pasado como a mí? Que las dificultades nos han perturbado tanto que nos olvidamos de la fe. Que nos olvidamos de quiénes somos. De lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Porque la dificultad se volvió el centro de nuestras vidas. Y yo no estoy diciendo que digamos, no está pasando nada. No, vamos a enfrentar cosas difíciles en este mundo. Sufrimiento. Y Pablo está diciendo, están sufriendo. Él no dice, ustedes están sufriendo, eso no es nada. No está diciendo, ustedes sufren. El sufrimiento es verdadero, real. Pero él está diciendo que eso no los perturbe. Y por eso enviamos a Timoteo para que él animara, alentara su fe, lo fortaleciera. Es decir, nuestra fe necesita ser fortalecida en medio del sufrimiento. Y tenemos que a veces estas verdades traerlas a nosotros cuando estamos en ese sufrimiento. Porque tenemos que recordarlas. Porque si no nos quedamos sumergidos ahí en las dificultades y nos olvidamos de ese reino y esa gloria y nuestra vida empieza a caminar moldeado, ya no por el Señor, por su palabra, por quienes somos, sino por esa circunstancia. Y por eso entonces, si ya estamos apretados con la deuda, ¿qué es lo más fácil? El pagadiario o cualquier otra solución, pero no buscamos al Señor. Y el Señor es lo último a lo que llegamos. Ya después de que ya no solamente está esa dificultad, sino que también el pagadiario, y por ese pagadiario después otro pagadiario, y después otro pagadiario, porque no pude pagar los otros y ahora sí voy donde el Señor. Porque ya no tengo dónde, no. El Señor debe ser siempre, y estas verdades deben estar siempre en medio de nosotros. Porque hermanos, las dificultades nos pueden distraer y nos hacen olvidarnos de lo que somos, a qué hemos sido llamados también. Entonces necesitamos tener esto en nuestra mente. Y por eso les digo que esta carta nos ayuda a seguir caminando mientras llegamos a ese destino final. Y empieza a insistir luego Pablo acerca de esa forma en que deben vivir. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Como ya les hemos advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas que santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Ustedes podrían pensar, yo quiero que vayamos ahí y nos traslademos, una iglesia que está sufriendo. Y Pablo les está diciendo, déjense o aléjense del pecado. Porque a pesar de que estamos hablando aquí de la inmoralidad sexual, que es uno de los pecados para nosotros como que escandaloso, yo creo que no está hablando solamente de eso. Cuando dice que ustedes están llamados a vivir vidas santas, yo creo que tiene que ver con todo lo que hacemos. Este es uno solo de los ejemplos de las cosas que debemos abandonar o en lo que no nos debemos involucrar, sino en toda nuestra vida deberíamos buscar la santidad. Entonces, una iglesia que está sufriendo, siendo perseguida, y Pablo les dice, tienen que ser santos. ¿Qué haría usted? Pero váyase allá y trate de imaginar, se están sufriendo, quizás algunos llorando, no sé, quizás algunos han perdido familiares, quizás algunos líderes de la iglesia se los han, no sé, llevado, puesto en cárcel. No sé de qué forma esta iglesia estaba siendo perseguida, pero estaba enfrentando oposición, estaban sufriendo por eso. Y en medio de ese dolor, Pablo le dice, pero tienen que ser santos. Imagínese usted llorando y usted lee esa carta y le dice, aléjese del pecado. Algunos de nosotros diríamos, pero ¿acaso tú no tienes compasión de mí? Estoy sufriendo. ¿Está siendo Pablo indolente?
No, él está conociendo la realidad de su sufrimiento, pero fíjense lo que él ha usado una vez más. El evangelio y todo lo que ellos son para decirles que el sufrimiento no ha quitado del camino el propósito de su llamado, la gloria de Dios en sus vidas y cómo glorificamos a Dios, obedeciendo y viviendo esa vida santa. Entonces el sufrimiento no omite de nuestras vidas por un tiempo la búsqueda de la santidad, porque es que eso no depende de cómo están las circunstancias. Eso es algo que está ligado a lo que nosotros somos. Si somos hijos de Dios, somos santos porque Él es santo. Entonces, ¿qué así anima a buscar esa santidad en medio de las dificultades, en medio de la iglesia o en el corazón de la iglesia? Es saber lo que Él hizo por mí y lo que Él ha prometido que me dará. Entonces, fíjense qué es lo que está más bien usando Pablo, esas cosas como motivación para buscar la santidad, al mismo tiempo que Él está entendiendo su sufrimiento. Entonces, Él no es un regaño por decirle, pero deja de sufrir y de llorar, ve a obedecer. No, Él está diciendo, ustedes están sufriendo, pero recuerden ustedes quiénes son, recuerden las promesas venideras y a la luz de eso, sigan creciendo en obediencia a Cristo. A pesar de eso, sigan buscando ser fieles a Cristo. Eso es lo que Pablo de alguna forma creo que está haciendo. Ya para antes de salir al break, o no, yo creo que ya no alcanzamos con esto. Vamos a salir al break, hermanos. Ahora entonces, yo les decía, hermanos, yo les decía ahorita de que esta carta nos pone como el lugar a donde vamos, una imagen de a dónde vamos y cómo va a suceder para animarnos en hacia dónde vamos nosotros. En el capítulo 4, versículo 13 al 18, que intencionalmente lo leí antes de que oráramos, que primeramente porque nos trae esperanza y nos recuerda algunas cosas que necesitamos recordar, tal parece que es posible que haya una pregunta para el apóstol Pablo en el reporte de Timoteo cuando lo recibe Pablo. Yo creo que una de las cosas que ellos estaban eh, teniendo como sufrimiento eran personas, hermanos en Cristo, y es posible que hermanos en Cristo que hacían parte quizás del mismo núcleo familiar, que habían fallecido, fallecimiento que pudo haber sido algunos por su muerte natural en este mundo, o quizás también algunos que murieron por causa de la persecución. Y la aflicción que tenían ellos no era solo el dolor de haber despedido a ese hermano, a ese creyente, sino que la incertidumbre de qué pasó entonces con ellos. Porque hay una proclamación del Evangelio que se está haciendo de que el Señor volverá. Entonces, ¿qué pasó con esos que se han ido? Y Pablo acerca de eso dice lo siguiente: ahora, amados hermanos, queremos que sepan. Y a mí me encanta esta expresión, porque Pablo está diciendo, nosotros queremos que ustedes lo sepan. Ustedes necesitan saberlo. ¿Qué necesitan saber? Lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Y Pablo dice, para que no se entristezcan. ¿De qué forma? Como los que no tienen esperanza. Es decir, fíjense que Pablo está diciendo, ustedes necesitan saber eso porque ustedes van a experimentar la partida y la han experimentado ya de hermanos en Cristo que han fallecido. Esa expresión de los que aquí dicen esta versión han muerto, en otras dice los que duermen. Pero Pablo dice que ellos no deberían entristecerse o que sí debería haber tristeza. Dice que no. Pero que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo no está condenando la tristeza de aquellos que han despedido un hermano en Cristo. Está diciendo es para que esa tristeza no sea como las que no tienen, como los que no tienen esperanza. Es decir, podemos experimentar la tristeza de forma distinta. Cuando despedimos a un hermano en Cristo, a cuando despedimos a un ser querido que se ha ido sin Cristo. Porque ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Que uno tiene esperanza y el otro no tiene esperanza. Y eso hace distinta la ecuación.
Él dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, ¿qué va a pasar? Dios traerá junto a él a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes que los que hayan muerto. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Es normal que estén tristes por ello, pero esa tristeza no es sin esperanza. Por aquellos que se han ido con Cristo, tengan en cuenta lo siguiente, que el día que el Cristo vuelva, ustedes no llegarán a Cristo primero que ellos. Y eso es lo que trata aquí Pablo de traer como un argumento para traer ánimo. Él dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto, ¿qué va a pasar? Se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y miren lo que él dice, entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que, ¿qué? ¿Cuál es el ánimo entonces? Que para esos que se han ido en Cristo, nosotros no vamos a llegar a Cristo primero que ellos, si estamos vivos cuando Él vuelva. El día que Él vuelva, juntos llegaremos a Él y ahora estaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza a la que Pablo se refiere. Entonces, ¿hay tristeza? Claro que hay tristeza. Si parte un miembro de nuestra iglesia, un hermano fiel o una hermana fiel, nos va a causar dolor si éramos cercanos, o aún si no, también vamos a sufrir. Pero si estaba en Cristo, nosotros podemos decir, estamos tristes, pero sabemos que Él no llegará primero, ni yo llegaré primero, sino que estaremos todos un día para disfrutar de la eternidad junto con el Señor. O sea, en ese sentido, cuando Dios ya va a dar su reino a su pueblo, le entregará tanto a aquellos que estén vivos como a aquellos que han muerto en Cristo. Entonces, la esperanza también aquí es que ahora vamos a estar juntos por siempre. La esperanza para los que tuvieron que despedir a esos hermanos en Cristo es, un día lo veremos. Y ya no será por un periodo de tiempo como ahora, sino que ahora será para siempre. Estaremos con ellos para siempre. Y si a usted le caía mal, estará con él para siempre, con ella para siempre. Gracias a Dios que ya no habrá pecado, ¿verdad? Y ya no vamos a decir, me cae gordo, me cae gorda. No, vamos ahora a disfrutar de forma perfecta de la familia de la fe. Entonces, hermanos, entendemos aquí el mensaje de Pablo y él sigue diciendo acerca de esto lo siguiente. Fíjense que el propósito era traer ánimo, anímense. Y él dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente. Es decir, nosotros no sabemos cuándo será, como dijo Cristo, solo el Padre lo sabe. Como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Entonces fíjense que para los creyentes eso no será una sorpresa diciendo, ¿qué pasó? No, vamos a saber, ha venido el Señor. Y él sigue diciendo, pues ustedes son hijos de luz del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténgase en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Recuerden, una iglesia que está como sufriendo, pero en medio de su sufrimiento, Pablo le está diciendo, tengan el casco, tengan en su mente la esperanza de la salvación, que un día el Señor vendrá y ustedes estarán con Él para siempre, con todos aquellos que han partido estando en Cristo. Y Él sigue diciendo, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros, porque el día de la venida del Señor va a haber gloria para el pueblo de Dios, pero para aquellos que se negaron a creer, ¿qué va a haber? Juicio. Y Él dice aquí, ustedes ya no enfrentarán ese juicio, ese enojo de Dios.
porque ustedes por causa de Cristo que murió por ustedes han sido salvados, para que estemos vivos o muertos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Entonces fíjense que todas estas realidades de la segunda venida del Señor y de la resurrección, Pablo lo está usando para que tengamos, ¿qué cosa? Aliento. Y no solamente los alienta, sino que ¿qué le dice? Con estas verdades, ¿qué deben hacer entre ustedes? Animarse. Entonces, a veces es necesario que entre nosotros nos recordemos, hermano, miremos hacia allá, hacia dónde vamos. Recuerde estas verdades. Necesitamos recordar estas verdades. Un día el Señor vendrá. Nos encontraremos con Él. Lo disfrutaremos de ahí en adelante para siempre y de forma perfecta. Aunque haya tribulación aquí, ya un día no habrá más, porque el Señor vendrá, establecerá su reino y nos llevará en gloria. Por eso les decía de que esta es la imagen para mí de ya sabemos para dónde vamos. Ya sabemos lo que va a pasar. Estaremos con Él para siempre. Él nos levantará si hemos creído. Estemos vivos, estemos muertos, nos iremos con Él por la eternidad. ¿Alienta eso o no alienta su corazón? Si no alienta eso en nuestro corazón, nosotros estamos amando más a este mundo que al Señor. Y si amamos más a este mundo que al Señor, entonces quizás no hemos nacido de nuevo. Necesitamos un nuevo corazón. Pero si hemos nacido de nuevo, vamos a decir, en este mundo no hay nada que se compare con eso que yo anhelo, el día que esté con el Señor eternamente. Ese debe ser nuestro anhelo. Y a la luz de este anhelo, en medio de la tribulación también, sigue diciendo Pablo. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, fíjense que nuevamente a la luz de esa realidad de lo que ya Cristo ha hecho por nosotros y lo que sucederá más adelante a favor nuestro, ¿cómo vivimos aquí? ¿Cómo vivimos aquí? ¿Cómo? Vamos a sufrir, pero el llamado aún en medio de cuando llegue el sufrimiento, ¿cuál es? Todo esto que nos muestra de forma práctica, ahorita que nos decía, lleven una vida ¿qué? Santa. Estos son algunos aspectos, no todos, pero algunos aspectos de cómo vivimos en santidad. ¿Alguna vez usted había pensado que vivir en santidad es honrar a sus líderes? De tener mucho respeto a ellos y demostrarles amor. ¿Usted había pensado en eso? ¿En que esa es una forma de vivir la vida santa? ¿De estar en paz unos con otros? ¿De amonestar a los perezosos? Tal vez algunos aquí tengan que amonestar a otros que son perezosos, o tal vez tengan que amonestarlo a usted por ser perezoso. Alentar a los tímidos, cuidar con ternura a los débiles, ser pacientes. Esto no es todo lo de la vida de piedad, pero fíjense que aquí hay características. Entonces, a la luz de esas realidades, sea que haya sufrimiento o no, nosotros tenemos un llamado y es a vivir para Cristo. Y ese vivir para Cristo, porque al final, fíjense lo que él dice, es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo. Si pertenecemos a Cristo, esta es la forma en que debemos vivir, independientemente de cómo sean las circunstancias. No es ser indolente, es decir, es que yo pertenezco a un reino glorioso, y aunque en este mundo hay dificultades, este no es mi reino. Yo voy a mirar hacia dónde voy y eso me va a alentar a vivir para Cristo en medio de esa dificultad, honrando a Cristo. Pónganle el sentido negativo a estas cosas, honren a los líderes. Pónganle el sentido negativo para ver si quizás es lo que hacemos, deshonrarlos, en vez de amarlos.
odiarlos, resentir con ellos, demostrar amor, o más bien emitirle juicio una y otra vez contra ellos, cuestionarlos. No estoy diciendo de que no haya momentos en que haya que hablarle la verdad en amor a los líderes, vivir en paz unos con otros o estar en guerra unos con otros. ¿Cuál es la realidad suya? Estoy diciéndole estas cosas para que usted quizás revise. Amonesten a los perezosos o no le digas nada al perezoso. Alienten a los tímidos o tal vez búrlate de ellos. Cuiden con ternura a los débiles o lastímalos. ¿Cuál de esas estamos haciendo? Sean pacientes. Sean impacientes. Que ninguno pague mal por mal. Ay. Aquí dice, asegúrense de que ninguno lo haga así. Pague mal por mal. A veces nos estamos asegurando más de que paguemos mal por mal. No de que no lo hagamos, sino de hacerlo. Bueno, ahí les dejo estas cosas. Y finalmente yo quiero mostrarles cómo se ve la teología del libro. Primera carta a los tesalonicenses. Tenemos claramente la fe en Dios y en el Evangelio, que lo vimos al principio, la esperanza para los cristianos que duermen. Eso lo explicamos. La confianza reflejada en ellos. Es decir, confiamos en la dificultad, pero esa confianza debe verse en obediencia a Él. Vemos también en el libro que Jesús, el Hijo de Dios, vendrá desde el cielo y librará a su pueblo de la ira venidera, es decir, del castigo justo de Dios a los pecadores. Y también se nos habla que el día del Señor, anunciado en el Antiguo Testamento, tiene su cumplimiento final en el día de que Cristo vuelva en gloria. Para nosotros los creyentes eso será de beneficio, pero para los no creyentes será en razón de condenación y de juicio. Y en el libro podemos ver la buena noticia, es decir, el Evangelio, que es que los creyentes o los que somos salvos, somos salvados solo por la gracia mediante la fe en la vida expiatoria, la muerte y la resurrección triunfante de Jesucristo. Y por eso nosotros podemos esperar con confianza su venida, la cual va a ocurrir inesperadamente. Pero para nosotros no será un problema, será algo en lo que vamos a decir, se ha cumplido lo que estaba esperando. Porque nos vamos a reunir como pueblo suyo de todas las épocas con el Señor para disfrutar de Él para siempre. Entonces con esto pasamos a la segunda carta. La mayoría de estudiosos ven en esta carta como una necesidad de Pablo. Tal parece de que luego de que Pablo envía esta carta, muy rápidamente llega otro reporte a Pablo. Al parecer, acerca de estos eventos de la segunda venida del Señor hay conflictos y hay confusión. Y estaban pensando algunas personas, incluso enseñando, de que ya Cristo había llegado. Entonces, inmediatamente, ¿qué le toca hacer a Pablo? Escribir otra carta en respuesta a esas situaciones, y esta es la segunda carta que envía Pablo a esta iglesia. ¿Te parece que fue una carta escrita en muy corto tiempo luego de haber enviado la primera carta? Entonces, solo puedo recordarles esto por temas de tiempo. No había pasado mucho tiempo entre la primera y la segunda carta, y hay varias situaciones que siguen ocurriendo dentro de esta iglesia que amerita la segunda carta para aclarar. Primero, hay que recordar que persiste la persecución porque en esta carta vamos a seguir viendo que Pablo les habla al respecto. Y segundo, hay confusiones respecto a la venida del Señor que Pablo necesita aclarar, como lo que ya les mencioné. Se estaba creyendo y se estaba enseñando de que ya Cristo había venido y por eso eran las dificultades. Y también se sigue corrigiendo a aquellos creyentes ociosos que necesitan ser exhortados por su desorden y porque no querían trabajar. Entonces, en cuanto al tema, yo les dije, vamos a verlo como en la primera carta, la vida cristiana a la luz de la segunda venida de Cristo. Y el propósito es animar a los creyentes a perseverar a pesar de las dificultades, considerando que quienes los afligen recibirán su recompensa el día que Cristo regrese. Entonces fíjense que allá había un aliento diciendo, nosotros nos vamos a encontrar con aquellos que
que se fueron de este mundo, pero estaban con Cristo. Y nos iremos con Cristo en gloria. Ese era el aliento de la segunda venida en la primera carta. Pero en esta, parece ser que el aliento fuera como que el día que Cristo venga también va a traer juicio a aquellos que han sido sus enemigos o los enemigos de Dios y de su pueblo. Van a recibir su juicio. Eso es algo duro, pero es algo que alienta al pueblo a decir, estamos sufriendo porque la gente que se va a oponer a nosotros, que se irá en contra de la iglesia, un día recibirá su recompensa. Eso es lo que nos dice Pablo en la segunda carta. Entonces, él va a animar a los creyentes a perseverar a pesar de las dificultades, al considerar que quienes los afligen van a recibir su recompensa el día que Cristo vuelva. Por eso, vuelvo a decir, a la luz de la segunda venida podemos tener aliento para perseverar en este mundo. Entonces, una forma amplia de ver la carta es primero, nuevamente una introducción, capítulo 1, versículos 1 al 2, el saludo de Pablo, las bendiciones que él expresa, gratitud y oración por ellos nuevamente, gratitud a Dios por ver la perseverancia de esta iglesia, el ánimo en el conocimiento del justo juicio de Dios y oración por la perseverancia de ellos. Luego hay algunas aclaraciones respecto a la venida del Señor. Nuevamente, el Señor ya vino, que es como la inquietud que tienen, eventos que anteceden la venida del Señor, seguridad de salvación y perseverancia de los creyentes de Tesalónica. Y al final, nuevamente, exhortación para ellos, oración por Pablo y por aquellos que le ayudan, son sus colaboradores, un llamado de atención a los ociosos y la despedida final. Entonces con esto creo que ya podemos entrar a revisar algunos pasajes muy rápidamente. Entonces dice, amados hermanos, este es capítulo 1, versículos 3 al 5, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerles dignos de su reino por el cual sufren. Entonces fíjense que hay un tema que sigue conectado y aquí va a ser como un poco más expresivo Pablo en decir, ustedes están sufriendo, hay gente que les está afectando, hay gente que está en contra de ustedes, pero Pablo les está reconociendo que sufren, que están viviendo cosas difíciles. Él no está omitiendo eso nuevamente, Pablo está diciendo, esto es algo que ustedes están viviendo, pero no es algo extraño para la iglesia. Ahora, fíjense que hay algo que es particular en medio de esto y es, a pesar de toda esa dificultad que esta iglesia está viviendo, Pablo dice que ellos están floreciendo, que su fe está floreciendo. Y él anuncia varias cosas. Él dice que la fe de los hermanos, en vez de menguar, está siendo fortalecida. Fíjense que yo creo que son cosas que nos presenta la Escritura de cómo la persecución a veces provoca cosas buenas en su iglesia. Y por eso a veces incluso es necesaria. Porque a través de la persecución, nuestra fe florece. A veces estamos sí llevando una vida cristiana muy pasiva, pero cuando se aprieta la cosa, que empezamos a vivir la persecución, empezamos a vivir más como pueblo de Dios, a buscar más del Señor. Se fortalece por eso más nuestra fe, porque nos aferramos más a esas verdades que Él nos ha dicho, y aún la unidad nuestra empieza como que a crecer, porque ese amor mutuo, empezamos a ver las dificultades y ayudarnos, animarnos mutuamente, nos vemos más obligados a eso, a acompañar al hermano. Imagínense a la familia que perdió, no sé, al papá por la persecución, lo asesinaron, y empiezan los hermanos a visitarlo más, a esa familia, a animarla más, y empieza como que ese amor a verse de una forma mucho más práctica. Y Dios usa usualmente eso para dar testimonio a otras iglesias. ¿Acaso nosotros no somos animados cuando vemos a esos hermanos que están en lugares difíciles y perseveran? A mi hijo le gusta ver a veces una serie que está en YouTube, que creo que se llama Antorcha Héroes de la Fe, de mártires y de misioneros que fueron y hicieron como una obra misionera muy como de testimonio del poder de Dios en lugares difíciles, a veces en tribus indígenas. Y cuando yo a veces me pongo a verlo con él, yo digo, wow, estos hombres o estas mujeres animan mi fe. Yo no he hecho nada por el Señor como ellos. Y sufrieron. Y usualmente algunos terminaron muertos por causa de esa travesía de ir a comunidades donde no había llegado el Evangelio.
yo digo, wow, creo que esto me anima y me fortalece y me hace a mí como que hacer más por el Señor, entregarme más al Señor. Entonces fíjense que la persecución de una iglesia da testimonio también al pueblo de Dios en otros lugares para perseverar. Entonces el sufrimiento en sí no es malo, es cosa que Dios usa para fortalecer al pueblo de Dios y seguir mostrando su poder al mismo pueblo de Dios, ya sea en ese lugar o en otro. Y dice también, versículos 6 al 10 del capítulo 1, en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará el descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Fíjense lo que Él trae como ánimo ahora, algo que no había dicho allá con tanto énfasis o tanta claridad. Él está diciendo, ustedes están siendo perseguidos, están sufriendo por esos que se oponen a ustedes. Pero ¿qué dice Él que va a pasar con ellos el día que Cristo vuelva? Dice, van a tener su merecido. Es decir, Cristo, Él está recordando que cuando Cristo venga, Él va a establecer su reino con su pueblo, pero Él también va a venir a juzgar. Por eso algunos hablan de que Jesús vino como cordero en su primera venida, pero luego va a venir como león a traer juicio sobre las naciones. Y eso usted lo estudió bastante en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Todas esas promesas del día del Señor, el día del Señor, y leemos allí todo lo que el Señor hará como juicio a las naciones. Bueno, esto se cumplirá. Y esos que no se arrepienten de haber causado dificultades a su pueblo, porque tenemos que recordar que algunos de ellos se convertirán. Y tenemos un ejemplo de eso en las Escrituras. Saulo. No persiguió Saulo y no causó dolor en medio del pueblo de Dios, pero se le atravesó el Señor y se convirtió. Entonces no es que todos los que se opusieron, pero aquellos que se opusieron y nunca se convirtieron, van a enfrentar el juicio de Dios. Y eso para el pueblo de Dios es alentador. No para nosotros decir, pero yo voy a adelantarme un poquito de esa venganza. No, al contrario nos lleva a decir, hey, de ellos se encargará ¿quién? El Señor. Mi ocupación no es cómo les respondo, cómo les muestro la ira de Dios, cómo les muestro el día del Señor para que se arrepientan. Les voy a mostrar el juicio de Dios. ¿Cómo hago? No, decimos, Dios se encargará de ellos. Oramos por ellos. Y Él dice, Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con la destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también nos incluye a ustedes, porque creyeron en lo que dijimos acerca de Él. Entonces fíjense que le está alentando Pablo de dos formas. Ya los alentó recordándoles que aquellos que no creen y aquellos que los persiguen, los afligen, recibirán su merecido, pero también diciéndoles, ustedes no van a recibir ese juicio. ¿Pero por qué no lo van a recibir? No porque ustedes sean mejores, sino porque ustedes han creído. Porque solo a través de la fe ustedes no recibirán ese juicio. Pero ustedes no son mejores que ellos. Entonces eso trae ánimo en medio de la aflicción para decir, wow, ellos van a recibir juicio, pero yo no lo voy a recibir. No porque sea mejor que ellos, sino porque por gracia, por misericordia me concedió Él la fe y al yo creer en Él, ahora yo no voy a padecer ese juicio. Entonces hay como dos formas de alentarlo. Ahora, algunos dicen que cuando Pablo expresa aquí esa forma en que Cristo viene y dice que de su pueblo va a recibirle como en gloria, y también con ángeles que van a estar allí como rodeando esa gloria del Señor, era un lenguaje que iba a ser muy fácil de entenderlo. Los gentiles de Tesalónica y de cualquier provincia bajo el imperio romano. Porque en estos tiempos, cuando venía, como quien dice, el emperador romano victorioso y poderoso, usualmente el pueblo tenía como que rendirle ese honor y esa era una señal del poder de ese emperador. Y lo que está aquí haciendo Pablo también es como mostrarles una imagen de que este es superior a ellos y de que este también vendrá en forma de victoria, porque es como lo que muestra
lo que hacían los emperadores y conquistadores de los imperios de la época. Y Cristo va a venir como aquel que va a ser el victorioso sobre todas las naciones y va a juzgar a unos, pero también va a recompensar a su pueblo. Entonces creo que es una imagen muy bonita allí. Y ahora empieza él a aclarar acerca de esa venida y él dice, porque tal parece que algunos pensaban, no, ya él vino y ahora estamos como que ya en la inmunda porque ya el Señor vino y esto ya es un desastre. Y él dice, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, como seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Fíjense que no era solamente que algunos estaban confundidos, sino que habían unos enseñando estas cosas. No sabemos la forma. Algunos dicen que se confundieron algunos con lo que Pablo escribió antes y dieron algunas interpretaciones equivocadas. Algunos dicen de que a propósito, algunos falsos queriendo como dañar la iglesia, escribieron una carta en nombre de Pablo, pero no sabemos de qué forma esto específicamente llegó, pero era lo que estaba en medio de esta iglesia. Y él dice, no les crean a esas personas, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual. Me llama la atención cómo esto es escrito hace tantos años y que nosotros veamos todavía este tipo de cosas y la iglesia creyendo esas cosas. Yo no sé si estoy en la noticia que salió hasta, porque salió hasta en noticias, por ahí en la pandemia, una iglesia que empezó a decirle a las personas, vendan todo, que viene el Señor. Y más bien el Señor se fue, el Señor que les pidió todas las cosas se fue y se perdió. Pero está la escritura aquí diciendo, no crean eso. No crean eso. Y terminan creyendo porque caemos en el mismo patrón en el que quizás estaba esta iglesia cayendo. Dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, se exalta a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Yo no voy a hablar, porque esta clase no es de escatología, y sé que quizás algunos ya quieren que explique quién será ese hombre de anarquía. Para este hombre de anarquía, realmente hay distintas como posturas en cuanto a cómo se entiende. Y creo que usualmente tiene que ver con la postura escatológica que tengan muchas personas. Yo voy a quedarme de la siguiente forma, y es, claramente el pasaje no pretende decirnos quién es la persona, si es una persona o si es un sistema, porque algunos hablan de que es el sistema de maldad y otros hablan de que es una persona que va a personificar la maldad, pero sea la una o la otra, yo pienso que eso no está lejos de nosotros, como seguramente no estaba lejos de la iglesia en Tesalónica. ¿Acaso no estaban experimentando ellos maldad? Y seguramente era lo que los estaba afligiendo, nosotros también. Entonces, sea que es una persona o sea que es un sistema de maldad, nosotros no estamos lejos de eso, pienso yo, porque esas características de lo que está aquí no quiere decir que ya se cumplió, pero estamos viendo algunas de esas cosas. ¿Acaso no está el hombre hoy en día cada vez más preocupado por rebelarse contra Dios, como dice aquí? Dice que hay una rebelión contra Dios, destrucción. ¿No está el hombre preocupado por exaltarse a sí mismo y por oponerse a todo lo que se llame Dios en este tiempo? Entonces, nuevamente, algunos hablan de que será una persona que se levantará como manifestando el momento cúspide de la maldad, y otros hablan de que será el sistema de maldad de este mundo que también llegará como a su cúspide de maldad. Yo creo que sea la una o la otra, nosotros vamos en ese camino, nuevamente digo. Pero yo creo que nos ayuda a entender más la situación que ellos estaban viviendo y por qué Pablo explica estas cosas. Él está diciendo que esto será previo a la venida del Señor. La maldad llegará a su cúspide. Pero piensen en ellos. ¿Acaso no estaban sufriendo era causa de los malos? De aquellos que se les oponían, que les causaban aflicción porque se oponían a la fe. ¿Y acaso la fe era mala? ¿Acaso es malo el evangelio y traer la buena noticia? No, pero se oponían a eso. ¿Acaso no es rebelión eso directo contra Dios?
Entonces, Pablo les está diciendo, eso no será nada. Eso no es nada. Va a llegar un momento peor. Pero yo creo que lo que sí quiere exaltar aquí el Señor es lo siguiente. Aunque no tengamos claridad si es una persona o si es un sistema, lo que sí es claro es que la maldad llegará como que a un nivel supremo, inimaginable. Y dice, ¿no se acuerdan de lo que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Es decir, pero aunque ese nivel de maldad sea de una persona o de todos los hombres, no se ha revelado, no por eso, por ellos o por él, sino porque hay alguien que lo detiene. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán ¿qué? Por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Fíjense que a pesar de que puede ser un personaje, al final dice que ese personaje va a cautivar a todos aquellos que se nieguen a creer y obedecer al Señor. Si es así. Entonces aquí está hablando también de la rebelión, no solamente de ese personaje, sino de todos aquellos que se niegan a creer en el Señor. Pero al final, ¿qué dice el Señor que va a hacer con ellos? Con el soplo de su boca, con el esplendor de su venida. Es decir, basta con que Él aparezca para que sean. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Pablo? ¿Atemorizarlos al decirles va a venir algo peor que lo que están viviendo? No, él les dice, va a venir algo peor, pero recuerden, ya la victoria del Señor es segura y ellos serán vencidos. Entonces se da aquí amplía un poquito como que esos eventos tienen que pasar. No, no solo va a venir el Señor a mostrar su gloria a ustedes, sino también a aquellos que se negaron, y para ellos esa manifestación de gloria será en juicio. Estamos entendiendo, hermanos, entonces el propósito, más allá de simplemente buscar, porque yo creo que a veces con pasajes como estos nos preocupamos más por definir quién es esa agenda, quién la está llevando, qué país, qué presidente de Estados Unidos, cuál papa necesitamos que se levante para que levante esa profecía. Y empezamos a buscar. Y hermanos, en eso no es tan clara la escritura, pero lo que quiere Pablo decirnos es, eso va a pasar, pero va a venir aquel que ha prometido volver y los condenará. Y resalté aquí que ellos serán condenados, porque yo creo que Pablo nuevamente los anima a ellos a perseverar, recordando de que toda maldad será juzgada. Pero les dice, serán condenados. Y esa condenación les recuerda a ellos, ¿acaso también yo no soy digno de ser condenado por causa de mi pecado y mi maldad? ¿Y por qué yo no voy a recibir esa condenación? Recuerden las cosas que le dijo en la primera carta. Por lo que Cristo hizo por ustedes, porque ustedes han creído en el Hijo de Dios, porque Él los eligió y los llamó. Entonces, esas cosas hacen que nosotros, en medio de la dificultad y la maldad que nos va a asediar, podamos decir, puedo confiar en el Señor y puedo mirar hacia adelante y recordar, un día Él traerá juicio sobre todas esas personas. Yo los encomiendo y por eso nosotros, antes de decir, Señor, ven pronto para que traigas tu ira sobre esas personas, los encomendamos y decimos, Señor, ten misericordia. Pero si no se arrepiente, sé que tú un día lo juzgarás o la juzgarás. Entonces creo que esto es importante considerar. Espera el micrófono. Pastor, ¿qué es lo que lo detiene? Te dice ahí el mensaje. ¿Está encendido el micrófono? Pastor, ¿qué es lo que lo detiene? Al mirar en el pasaje, ¿qué crees tú que será lo que lo detiene?
Cuando se está mostrando un poder que solamente con aparecer los acaba. ¿Qué es lo que está por encima de ese poder maligno? Dios. Decían que es el Espíritu Santo, que es la Dios. iglesia. Entonces es un Dios trino. Lo vimos desde la primera carta. Es Dios. Ninguna maldad de cualquier ser humano o incluso Satanás está por encima de Dios. Es lo que nos ha mostrado siempre la Escritura. Y Dios va a juzgar a Satanás. Ya ha sido, de hecho, juzgado. Entonces, miren lo que él sigue diciendo. Dice, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia tuviera la esperanza de que no va a experimentar la condenación en el juicio? Creyeron. ¿Y qué pasó para que ellos pudieran creer? ¿Y a través de qué trajo convencimiento? ¿Pero en qué momento trajo convencimiento? ¿En qué momento? ¿Cuándo qué? Les predicaron el Evangelio. Y es muy fácil ver esta enseñanza y nosotros decir, ahora sí me da un fresquito porque van a ser juzgados. Todo eso que tengan en mente. Pero el llamado nuestro, ¿cuál es? A predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan de las acciones de amor? La Escritura habla de que es fácil amar a aquel que te ama, pero qué difícil es amar a tus enemigos. Y el Evangelio deberíamos predicárselo a quienes, solamente a los amigos y a los que amamos, incluso a nuestros enemigos. Entonces, si hay una acción de amor grande que podemos hacer es amar a nuestros enemigos al predicarles el Evangelio, para que Dios les muestre misericordia y no lleguen a experimentar su juicio. Y finalmente encontramos estas exhortaciones. Dice, y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que vivan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo de qué seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco ¿qué? Coman. Entonces, el Señor a través del apóstol Pablo está confrontando el ocio en el que vivían algunas personas. Y sigue diciendo, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Entonces, fíjense hermanos que es importante considerar algo aquí. Ninguna promesa futura del Señor nos lleva a nosotros a la negligencia, de ninguna manera. Y algo importante, que nosotros solemos ver algunos pecados como escandalosos, el adulterio, el asesinato, pero hay pecados a veces que la misma Escritura los condena y nosotros estamos callados y practicándolos. Por ejemplo, el ocio. Y el ocio puede verse de muchas formas, pero aquí claramente está diciendo hay personas que no querían trabajar. Y él dice, ¿acaso no recuerdan lo que les dijimos? El que no trabaja, entonces que tampoco coma. La pereza y el ocio son pecados. Y el Señor espera que su pueblo no sea perezoso en ninguna de sus formas. Porque nosotros vivimos como etapas y cada uno está en un escenario distinto, ¿verdad? Algunas personas están en su casa y en su casa tienen mucho trabajo. Yo pienso que aquellos que se dedican a la casa, como mi esposa, tienen mucho más trabajo que yo creo. Entonces no es como que los que salen a trabajar en una empresa y traen un salario, no, todos tenemos alguna labor que realizar en esta vida y Dios nos llama a ser productivos. Claramente el Señor nos advierte del cuidado de que eso no sea nuestro Dios ni el dinero, pero sí nos dice debemos ser diligentes. Es decir,
Aunque estamos esperando que el Señor venga, eso no debemos estar achantados. Cada uno debe estar dando fruto y ser productivo en lo que Dios lo ha colocado. Entonces Dios espera que su pueblo sea el más diligente, sea el más laborioso, sea el ejemplo. Realmente, ¿acaso Dios también no ha sido un ejemplo de eso para nosotros? Desde Génesis vemos a Dios diciendo que Él trabajó al crear todas las cosas. Y por eso puso el día de reposo, para recordarnos también de que es algo que nosotros necesitamos. Pero algunos se quedan reposando todo el tiempo como que no trabajan. Entonces, hermano, yo quisiera llamarles la atención sobre esto porque a veces nosotros también vemos simplemente a aquel que no quiere buscar trabajo. Y eso es un problema, es muy claro allí. Pero en aquel lugar que Dios te ha colocado, en tu casa o aún en el ministerio, en tu iglesia, ¿qué tanto se está manifestando ese ocio? Hay una tendencia que se ha vuelto famosa, que es procrastinar últimamente. Dejamos todo para mañana, para después. Así que yo creo que vale la pena recordar que en 2 cartas se nos está llamando la atención en contra del ocio. Entonces, si usted está en la casa, cumpla con su labor. Si usted tiene un empleo, cumpla con su labor. Y yo aquí quiero llamarles la atención porque yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en empresas y créanme que usualmente quienes damos mal testimonio de esta verdad somos los cristianos. Y yo tuve que ser líder, jefe de algunos cristianos y créanme que eran de las personas a veces más difíciles. Tuve uno que hacía que se me pusiera en contra del equipo de trabajo. Entonces yo creo que es algo que deberíamos tomar en serio. Ningún pecado es más o es peor que otro. Algunos traen consecuencias más duras a nuestras vidas, pero pecado es pecado. Entonces, bueno que dejemos de ver como que algunos pecados son más pecados que otros. No, todos son iguales. Dios a todos los condena, todos ofenden a Dios, todos están en contra de Dios. El ocio está en contra de Dios. Es una rebelión contra el Señor. Entonces el llamado de Dios es a que seamos productivos. Y fíjense que termina Pablo diciendo, tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llamen la atención como lo harían con un hermano. Y bueno, para finalizar, nosotros podemos ver ya en esta carta también, en cuanto a su teología, la confianza en Dios en medio de la dificultad, la confianza en el juicio justo de Dios y la confianza en la fidelidad de Dios para cumplir estas cosas. En el libro podemos ver que el Señor Jesús aparecerá en el cielo con ángeles poderosos en llamas de fuego para traer juicio a los que rechazan su evangelio y para recibir gloria a aquellos que han creído en él. Y también el Señor Jesús es superior a cualquier personaje y obra de las tinieblas. Con el soplo de su boca y el resplandor de su venida, el hombre de anarquía será destruido. Sea quien sea ese hombre de anarquía, lo que nos quiere decir Pablo es, eso va a suceder, pero será destruido. Entonces, hermanos, con esto terminamos la carta a los tesalonicenses. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que haya traído aliento, esperanza, ánimo a perseverar para los que estén pasando por valles de aflicción, pero también a buscar la santidad. El Señor les bendiga.